pertenecen al espacio de aquellos pensamientos que tenemos para los que no exigimos ni pruebas ni demostraciones de ningún tipo. Las creencias no pertenecen a la razón, no son parte de la razón, por eso son creencias. Y nadie le exige a una creencia que pruebe su veracidad. Pues nadie le va a decir a un cura, pruebe la existencia de Dios. Pues no. A pesar de que la misma Biblia tiene ejemplos donde le decían, pruébalo, y él aventaba el bastón y se convertía en serpiente. O él curaba una enfermedad delante de todos porque se necesitaba una prueba para creer que eso que estás diciendo es así. Si no, ¿cómo? Porque si yo le dijera a ustedes que yo tengo un Dios que es un unicornio con un tarro de oro, que cuando yo quiero algo se lo pido y él me lo concede, lo mínimo que usted va a hacer es decirme, pues pruébalo, ¿no? Porque yo no me voy ahora a arrodillar frente a un unicornio con un tarro de oro que te concede tus deseos, que tú quieras, y me vas a decir, pues tú es un tonto, ¿no? ¿Cómo que un unicornio con un tarro de oro? ¿Dónde tú sacaste eso? ¿Te volviste loco? Quizás no en ese sentido, pero yo me imagino que esas discusiones las tuvimos alguna vez con los castellanos, porque los castellanos llegaron a imponernos una forma de creer que no era la nuestra. Y hubo que imponer esa forma de creer. No fue que llegaron y dijeron, aquí está Dios, y todos caímos de rodillas. Eso no pasó. Si somos un poco consecuentes con la historia, nos damos cuenta. Según a Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas, cuando ellos llegaron aquí, éramos 70 millones de habitantes en el Anáhuac. Y 100 años más tarde quedaban 3.5 millones. O sea, es el genocidio más grande de la historia. En 100 años exterminaron a nuestra población casi totalmente. Y uno se hace una pregunta, ¿a quiénes quemaron? ¿A los que entraron a las iglesias o a los que no entraron? ¿A quiénes asesinaron primero? ¿A los que aceptaron esas creencias o a los que no aceptaron esas creencias? Incluso unos chamanes, y cuando digo chamanes tenemos que tener respeto, porque un chamán o un maestro tolteca, como quieras llamarle, según el maestro Guillermo Marín, que ya me estaban diciendo que querían traer a Guillermo, me parece excelente, porque Guillermo se ha dedicado a estudiar eso y nos da unos aportes importantísimos, pero según Guillermo, los maestros toltecas, que eran los más grandes acumuladores del saber anterior a la llegada de estos asesinos, violadores y saqueadores castellanos, y después aparecieron la palabra chamán, pero un chamán tenía profundos conocimientos de herbolaria y te daba un té y te sacaba de un problema, porque hoy todas las medicinas que consumimos se elaboran con los elementos de la naturaleza. Las medicinas no son un invento de la ingeniería, es un invento de la biotecnología. Y tiene la palabra bio precisamente, porque las vitaminas y todos esos activos de los medicamentos se obtienen, ¿de dónde? Pues de las plantas. Y usted tiene un dolor y va a ver un cura y el cura no te puede resolver nada. Esta gente que trajeron los españoles no te resolvían nada. Un chamán te metía en un temazcal, te resolvía un problema. Salías del temazcal, ya sabes. Te daba un té, te daba un masaje, eran médicos. Y además, un chamán conocía, pónganse a pensar, esto es una institución agropecuaria. Y es fundamental para la agricultura conocer y orientarse. Pero tú no puedes sembrar independientemente de las fases de la luna. Pero eso no es brujería. Dependiendo de la distancia de la luna a la Tierra, es la altura de los líquidos en las plantas, eso se sabe. Entre más cerca está la luna de la Tierra, mayor es la atracción y por tanto los líquidos suben o bajan. Y la posición del planeta con respecto al Sol determina no solo estaciones del año, sino que determina muchísimas
flujos de la vida, y eso nuestros maestros toltecas lo sabían. Es simple, usted, mire, somos de las 6 culturas madres que existen en el mundo, que son China, India, Egipto, Mesopotamia. Vale, lo voy a explicar para que tengamos claro que ni España, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia eran culturas madres. Nosotros sí. China, India. Todos le reconocen a China y a la India su trayectoria ahí. Egipto, Mesopotamia. Y nosotros, los anahuacas. Y la palabra le suena extraña, póngalo. Anahuaca. Usted es un anahuaca. Y los incas. Nosotros somos de todas las culturas madres, de esas 6, no son muchas. En el mundo hay 194 países y solo 6 culturas madres. Ahora que los Estados Unidos quieren ahora invadir Irán y destruirlo, están atacando a una cultura madre, estos bárbaros, que son unos migrantes de poca monta, que llegaron aquí a robar y a despojar, sin ningún tipo de cosmovisión. Los saberes y las cosmovisiones de los pueblos ancestrales del territorio que hoy ocupa los Estados Unidos fueron aniquiladas, junto con los Sioux, los mohicanos, los piel rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Somos de todas las culturas madres la que tiene más pirámides y más grandes. Y nosotros construimos las pirámides sin tener animales de tiro y sin la rueda. ¿Cómo hicimos eso? Eso no fue pon piedra ahí a ver cómo sale. Detrás de eso había ingeniería. No se llamaba ingeniería, pero había ingeniería. Usted se pone a hacer un panal y no le sale porque no sabe. Para eso hay que saber, para sacarle miel a un panal hay que saber. Detrás de eso hay ingeniería, ¿o no? Conocimiento. Usted se pone a sembrar y se le muere todo, no le da nada. Hay que saber, hay que conocer. Se necesitan siglos de conocimiento para producir alimentos en las chinampas, sobre el agua. Eso no se obtuvo así, a ver qué pasa, echa ahí, a ver si se da o no se da. Detrás de eso había un conocimiento enorme. Y esas pirámides nuestras están orientadas según las posiciones de los astros en el cielo. Y hoy en la noche usted le pregunta a alguien dónde está Orión y dice, no, ni tiene ni idea. No sabe. A ver, ubícame en la estrella polar, no tiene ni idea dónde está la estrella polar. No sabe. Quiero en este punto dejar claro algo primero. Nosotros no éramos una cultura de indios con plumas en la cola echándole humo a los dioses. Nosotros éramos una cultura científica y teníamos más ciencia que Europa. Vaya, les voy a poner 2 ejemplos. Más ciencia que los que llegaron aquí. Cuando estudian las leyes del cruzamiento genético en la secundaria o en la prepa, estudian las leyes de Mendel. Y todo el mundo sabe que Mendel empezó a experimentar con garbanzos y terminó con garbanzos. Nosotros empezamos con teocincle y terminamos con maíz. Y el que ha visto un teocincle, el maestro agropecuario que se ha detenido a buscar un teocincle a la orilla del río y ve, dice cómo es posible que nuestras culturas ancestrales, partiendo de esto, llegaran al maíz con todas las variedades y colores que el maíz tiene hoy. Y preguntarse, ¿no hubo errores? Sí hubo errores por ahí. En México existe el maíz ajo, búsquenlo. Es un maíz que no es comestible, pero es uno de los maíces que se obtienen buscando y cruzando genéticamente. Se obtiene ese maíz ajo, muy hermoso. Se usa para rituales, porque es muy hermoso, pero no se consume. Entonces nosotros partimos del teocincle y llegamos al maíz con todos los colores y nos dicen que el padre de la genética es Mendel. Y nosotros hicimos eso miles de años antes de que naciera Mendel. O sea, nosotros teníamos y conocíamos, porque no se obtuvo el maíz, a ver qué sale, ¿no? Échale ahí a ver qué pasa.
Usted se pone a hacer eso hoy y no le sale. Con todos los conocimientos que hay, porque no los tiene, porque no tiene la técnica, porque no tiene el saber. Estoy diciendo que nosotros somos la primer cultura biotecnológica del mundo. Somos la única de las 6 culturas madres que tiene un producto como el maíz. Que eso implica una técnica avanzadísima para la época. Cuando llegaron aquí los castellanos, y digo constantemente los castellanos porque aquí no llegaron los españoles, llegaron los castellanos, porque España se fundó en el año 1529. España se fundó después de llegar aquí ellos. Y todavía te dicen cuándo llegaron aquí los españoles. Aquí no llegaron los españoles, llegaron los castellanos. Y no llegaron a México, porque México no existía en esa época. México estaba ya en la Gran Tenochtitlán y no se le llamaba México. Y ellos llegaron a Cozumel. Y ahí estaban los incas, no los mexicas. Pero le metemos al muchacho todos esos cuentos, españoles, México, termina sin saber qué fue lo que pasó. Y la Malinche no traicionó, aunque hoy el término malinchista es un término despectivo. La Malinche fue entregada por los hombres. Ella no tuvo opción. Ella no tenía, no podía escoger. Era eso o te mueres. Sí. Hoy responsabilizamos a la mujer que fue entregada por los hombres como moneda de cambio, de traición, y excluimos a los hombres que la entregaron del juicio de la historia. No es justo. ¿O sí? Pero yo decía, cuando llegaron aquí los castellanos, para que tengan una idea de la tristeza o de la repugnancia que pudo haber sentido la Malinche, cuando llegaron aquí los castellanos no se bañaban. Y cuando digo que no se bañaban, estoy diciendo que no se bañaban, no que se bañaban los viernes, ni una vez al mes, no se bañaban. El rey Carlos V se sabe que se bañó en su vida 1 o 2 veces, punto, en toda la vida, porque para esta gente eso era malo para la salud. Y la cultura nuestra, que una de sus bases fundamentales era la salud, el tlatoaní nuestro se bañaba todos los días y nosotros nos bañábamos todos los días. Con jabón, además. Y esta gente no se lavaban la boca. Nosotros ya nos lavábamos la boca. Llegaron a un lugar donde los dientes estaban relucientes y el cuerpo limpio. Y la Malinche se tuvo que acostar con aquel hombre que olía por lo menos a perro muerto. Yo me imagino que le debe haber dado náuseas a aquel. No estoy diciendo esto en sentido despectivo, estoy diciendo esto para que entendamos que nosotros no éramos una cultura de plumitas en la cola y un mito para los dioses. Éramos una cultura científica y hoy nos quieren arrebatar ese derecho a reconocer que éramos una cultura de ciencia, de profundos saberes de la matemática, de la astrofísica, de la geometría, de la ingeniería, de la construcción de pirámides, que siglos después siguen ahí. Aquí tiembla y cualquier edificio se cae y allá va el prestigio del arquitecto. No, ahí están las pirámides, siglos y siglos y siglos no se caen. La destrucción la hizo el hombre. Sembrábamos en las laderas de las montañas sin producir el deslave o la destrucción de la tierra. Hoy en día no saben los campesinos, hacen 4 cosechas en la ladera y a la quinta ya es piedra, no se puede. No tienen ni idea porque todo ese conocimiento científico, repito, científico. Porque científico significa racional. Científico significa conocimiento basado en argumentos racionales, en el análisis sistemático y la observación sistemática de la realidad. Observábamos, anotábamos, sistematizábamos y experimentábamos. Así lo puedes poner, porque luego te dicen que el método científico fue creado por Galileo. Kepler. Bueno, sí, Kepler tenía libretas y libretas de anotaciones de sus observaciones de los astros. Tycho Brahe. Y después Kepler, con las libretas de Tycho Brahe, establece las leyes de Kepler. Pero nosotros tenemos como prueba los cientos y cientos de pirámides orientadas según la postura de los astros para decir que nosotros llevábamos siglos observando, analizando y sistematizando no solo la posición de los astros en el cielo, sino la relación de esa posición con las lluvias,
con las estaciones, con la producción, con todo. Éramos científicos y éramos ingenieros agropecuarios, por Dios. Y entonces ahora nos están hablando, le estoy explicando esto porque a veces la gente entra al peteo y al conocimiento comunal rescatando las creencias y no buscando el fundamento científico de nuestra vida comunal. Y tenemos que entender que la comunalidad también se llenó de prejuicios y también se llenó de creencias y nos arrebataron el derecho a tener un pensamiento comunal científico, porque eso nos convertía en personas capaces de rebelarse contra cualquier forma de dominación. Estoy reclamando el derecho a reconocer que nosotros éramos una cultura científica. Porque ahora nos dicen, es que la escuela tiene que aceptar el conocimiento comunal, porque todo no es ciencia. Como si despojando al conocimiento que viene de nuestras raíces de la categoría de ciencia, como si fueran creencias. Es que hay otras formas de saber que no son científicas, con lo cual nos queda la falsa idea de que los conocimientos ancestrales nuestros no usaban la observación, el análisis, la experimentación y la sistematización, y los elementos que estoy explicando aquí prueban suficientemente que nosotros éramos una cultura que observaba, que anotaba, que analizaba, que sistematizaba y además que experimentaba. Porque no se puede llegar al maíz sin experimentar. No se puede llegar del teocintle al maíz jugando a las canicas. Detrás de eso tuvo que haber mucha... Y ustedes pasan mucho trabajo con los muchachos cuando están dando las leyes del cruzamiento genético y agarran a un niño y le dicen, a ver, vamos a mejorar cierta planta, vamos a hacer un injerto. ¿Eso es ciencia o no? Eso no es creencia, eso es ciencia. Y nosotros conocíamos eso. Somos la cultura que crea, somos la única de las 6 culturas madre capaz de crear un producto cultural como el maíz. Deja de decir cultural y natural, porque el teocintle es natural, pero el maíz es cultural. Fue creado por la mano de nuestros viejos abuelos, como dice el compañero Guillermo María. ¿En qué se diferencia entonces del saber científico, de la creencia? Que el saber científico se basa en la observación, el análisis, la sistematización, la experimentación y la prueba. Y esa prueba se remite a los hechos. Las pruebas se remiten ¿a quién? A los hechos. Usted elabora un abono orgánico y ¿cómo usted sabe que funciona? Remitiéndose a los hechos. Lo pones a la planta y comparas la producción de esta planta con la producción de otra planta que no tiene ese abono. Eso lo repites una y otra vez hasta que concluyes. El aumento de producción se debe al abono, porque ya hice el experimento varias veces en varias condiciones, controlando variables diferentes, y siempre que puse el abono sube significativamente la producción. Utilizo ahí la estadística. Bueno, yo me estoy remitiendo a los hechos. A los hechos. Si quiero demostrar que un antibiótico cura, me tengo que remitir ¿a qué? A los hechos. No puedo decir esto cura, porque yo digo que cura, y echar un poco de humo, ya te curé. Espérame. Eso hay que sistematizarlo, tienes que hacer eso muchas veces con muchos enfermos en diferentes condiciones antes de decir que la cura se debe a lo que tú estás haciendo. Porque eso significa racionalidad, experimentación, sistematización, observación sistemática para poder definir cuáles son las variables que están incidiendo en... Eso es ciencia y eso existía aquí cuando llegaron los castellanos. Eso existía aquí antes de las leyes de Newton, y eso existía aquí antes de Galileo, antes de Kepler y antes de Tycho Brahe. Ahí está, me remito a los hechos.
Ahí está el maíz, ahí están las pirámides, ahí está el temazcal, ahí están los elementos históricos que prueban que nosotros teníamos un conocimiento de la salud, de la alimentación, con una base científica. No me tiene que dar pena decirlo, con una base científica. Entonces tenemos que diferenciar la ciencia y la racionalidad de la creencia. La ciencia se remite a los hechos, a la observación, a la experimentación, a la sistematización, al análisis casuístico y al análisis interpretativo, porque la ciencia no solo es casualidad, también es interpretación, también es hermenéutica. Pero tiene que haber rigor. Usted no puede hablar de investigación interpretativa y hermenéutica sin rigor. Hay diferentes modos de hacer ciencia, pero en todas tiene que haber rigor. Y todas las formas de hacer ciencia tienen al menos la aspiración de la objetividad. O sea, la aspiración de lo que yo estoy diciendo va más allá de mi subjetividad y logra tocar una realidad que está fuera de mi pensamiento. Las creencias no. Las creencias no se remiten a los hechos. Las creencias parten de mi subjetividad y llegan a mi subjetividad, y el argumento es mi subjetividad y lo que yo quiero creer. Bueno, está bien, usted puede creer lo que usted quiera, pero eso no es racional, eso es una creencia. Pues yo creo que si yo pongo esta velita por aquí y la enciendo y me ocupo de que no se apague, se cura. Bueno, esa es su creencia, ¿sí? Pero no me venga a decir que eso es racionalidad, porque eso, usted quiere creer en eso, adelante. Pero eso no compite con el conocimiento que aquí llamamos racional. Y estamos en una institución educativa cuyo fundamento más básico es el desarrollo racional del alumno. Entonces tenemos que diferenciar entre la razón y la opinión. Porque a veces usted tiene mucha opinión y ninguna razón. Hay que decirlo así, con respeto. Usted tiene derecho a opinar lo que quiera, pero detrás de todo lo que usted está opinando no hay razón ninguna. Oye, pero es que no respetan mi opinión. La respetamos, pero no la consideramos. ¿Por qué? Porque en su opinión no hay ningún hecho objetivo. Usted está hablando lo que usted cree y usted no sabe de lo que está hablando. Oye, pero aquí no respetan los derechos humanos. Bueno, si vamos a hacer un injerto, no puedo hacer aquí un... A ver, compañeros, los que estén de acuerdo que el injerto se hace así, que levanten la mano. No, si voy a hacer un injerto yo me tengo que basar en conocimiento científico, sistematizado, observación, ¿sí o no? Esto no puede ser un taller con los muchachos, todo el mundo opina y al final los que más opinaron, esos saben hacer un injerto. Dios, la escuela no puede funcionar así. Entonces hay que diferenciar la opinión de la razón. A veces su esposa tiene mucha opinión y su esposo tiene mucha opinión, pero no tiene ninguna razón. Porque la razón es remitirse a los hechos, a la observación, al análisis sistemático, a las interpretaciones sistemáticas con rigor. Ahí hay razones. La opinión siempre es subjetiva. Como opinión es subjetiva y hay gente que te dice, pues hay 7.000 millones de opiniones en el planeta. Pues sí, hay tantas opiniones como habitantes. Pero no hay tantas leyes de Newton como habitantes. ¿O sí? Pues no. Ni tantas tablas periódicas como habitantes. Cada quien opine que la tabla periódica es como él quiere y ya cambió. Eso no es así. Detrás de la tabla periódica hay razón, hay observación, sistematización, ciencia, análisis, experimentación. No se puede construir la tabla periódica democráticamente. ¿O sí? No. Ni se puede construir un calentador solar democráticamente. Los que estén de acuerdo levanten la mano. Eso no es así. Detrás de eso hay ciencia, conocimiento, razones. Y necesitamos recuperar la dignidad del pensamiento racional, porque hoy en día tenemos un bombardeo de gente diciendo
que el niño tiene que ir a la escuela a ser feliz, cosa que está muy bien, y se nos olvida que también tiene que ir a la escuela a ser racional. Porque la escuela ha dejado de ser racional en el capitalismo, porque al capitalismo neoliberal no le interesa a un niño que razona, porque un niño que razona se vuelve peligroso para el sistema. Un niño que razona, pues no vota por el PRI, porque se pone a pensar y se remite a los hechos. No quiero enojar a nadie, no quiero ofender a nadie, yo no quiero tomar partido, pero me queda claro que si uno se remite a los hechos históricos, si uno se remite a los hechos, la primera conclusión que uno saca, esta gente han sido un desastre para este país. Empezando por este lugar donde estamos. Aquí hace 40 años todavía andaban las vacas por ahí y había dinero para hacer agricultura con ciencia. Hoy ya no hay ni agricultura, ni institutos agropecuarios con ciencia, porque el sistema lo desvalijó todo. ¿Para qué? Para abrirle el mercado de los productos agrícolas a los Estados Unidos. ¿Es un invento mío? Pues no. Cuando aquí se aprobó que la manzana gringa entrara aquí sin pagar arancel, eso fue una cuchillada a la vena aorta de la producción de manzana nacional, que ya no existe. Porque las grandes granjas gringas producen esas manzanas grandes llenas de... con bajos costos. Cuando llega aquí, la manzanita arrugadita al campesino, que tiene un costo enorme, porque él no tiene la tecnología, él no tiene... Y entonces, nos han incluso inculcado una idea falsa del producto agrícola con una estética tipo María Desamparada, su colota, su chichote y su carota. Entonces la manzana gringa tiene que el tamañote y entonces le echan cosas para que se vea brillante, que parece que tiene... Y la manzana nuestra, la manzana orgánica del campesino, se ve pues arrugadita, sabe más rica, pero no se ve igual. Entonces, fue un linchamiento mediático del campo, de la estética agropecuaria. Y hoy en día, usted se encuentra un fenómeno extraño, puede ocurrir, no digo que ocurra, puede ocurrir que en una escuela agropecuaria como esta, los papás no quieren que los muchachos estudien ciencias agropecuarias, ellos quieren que estudien informática. Como si pudiera comerse en una computadora en la mañana en el desayuno. Y eso es un problemísimo grave, porque la profesión más importante sí, llámame al rato que estoy en medio de la conferencia. La única profesión imprescindible, ¿cuál es? No es el maestro ni el médico. Usted necesita un médico después de los 30 años, todos los días, quién sabe. Un abogado, quién sabe. Pero usted necesita un campesino 3 veces al día, todos los días de su vida, en la mañana. Y es el único profesional, porque es un profesional, se dedica a eso. A ver, diga ahí que tú. Entonces, hasta aquí he tratado de establecer una diferencia entre creencias y razón. ¿Usted quiere creer en Dios? Adelante, lléveselo para la cama, cómaselo, pero eso no es razón, eso es creencia. Porque hay gente que tú estás dando una conferencia. Una vez estaba dando una conferencia y se paró una señora así, todo eso que usted dice es mentira. Al hombre lo hizo Dios, sopló en un barro. Que alguien se pare a decirte una cosa como esa en tu cara. Te agarró barro, quita el tipo. No manches. Eso no tiene ningún fundamento científico, eso no tiene ningún argumento, eso es una pinche creencia y además absurda, totalmente absurda. Y encima le sacó la costilla al tipo y hizo a la vieja. Entonces a veces confundimos las creencias con la razón. Es por eso que las creencias no pueden entrar a la escuela, porque la escuela es el podio de la razón, del análisis, del estudio sistemático de la historia, de la sociedad, de la naturaleza. ¿No? A la escuela se viene a razonar, a pensar, a desarrollar pensamiento lógico,
Pensamiento creativo, pensamiento lineal, pensamiento amplio, fluido. Y también a interpretar con la hermenéutica. También a reconocer los saberes comunitarios, pero a reconocer que detrás de esos saberes comunitarios hay ciencia. Porque te ponen los saberes comunitarios en confrontación con la ciencia, como si nosotros hubiésemos sido unos alumnos de los europeos. No. Aprendimos muchísimo de Marx, de Gramsci, de los europeos, pero también producimos mucho conocimiento científico que no es reconocido como científico. Y yo considero que no es reconocido. Entonces, hay dos cosas que quiero aclarar antes de pasar al otro tema. El conocimiento que pretende la objetividad. El conocimiento que pretende la objetividad. Porque evidentemente el conocimiento no puede agotar al objeto, porque el objeto es infinito en sus determinaciones. Todo lo que sabemos hoy de las vacas es nada con lo que vamos a saber de las vacas en 2 o 3 siglos. Porque solo la vaca es infinita en sus determinaciones y nunca vamos a poder saber todo de ese mamífero. Por eso, esa es una de las razones por las cuales el conocimiento científico pretende la objetividad, pero no la alcanza toda. Pero en esa pretensión de la objetividad hay que apelar a la demostración y a la prueba. La demostración existe en las ciencias formales. La matemática y la lógica demuestran. La demostración además es atemporal. Se demuestra para siempre. Usted demuestra que la suma de los ángulos interiores a un triángulo en el plano euclidiano es 180 grados. Y eso usted lo demuestra para hoy y para siempre. Porque en las ciencias formales, que son la lógica y la matemática, existe la demostración. Pero en las ciencias empíricas no existe la demostración. O sea, no le puedes decir a tu pareja, demuéstrame tu amor. Eso no se puede. ¿Verdad que tú me vas a querer para siempre? Si es honesto, te va a decir, no sé. Y tú vas a entrar en shock, pero el no sé es lo más honesto que te puede decir una persona que tiene pensamiento racional. Y mañana tú me vas a amar, no sé. No sé si cuando me despierte te voy a seguir amando. Quizás tenga un derrame cerebral y cuando me despierte ni sepa quién eres. Esa es una opción de las que pudiera pasar. De las millones de opciones, una es que me dé una cosa y cuando me despierte no sepa ni tu nombre. Y no creo que dures un mes conmigo, te vas a ir cuando veas que no te reconozco. O sea, pero eso no ocurre con la suma de los ángulos interiores a un triángulo. O sea, la suma de los ángulos interiores a un triángulo en el plano euclidiano, mañana va a seguir siendo 180. Y en un siglo, 180. Y en un milenio, ya establecí las condiciones de partida. Plano euclidiano. Porque la suma de los ángulos interiores a un triángulo no siempre es 180. Depende de la geometría en la que yo esté trabajando. Porque puede ser 270. ¿A poco un triángulo, sus ángulos interiores pueden sumar 270? Sí. Y yo puedo tener un triángulo que tenga 3 ángulos rectos. Eso depende de con qué espacio yo esté trabajando. Porque si yo estoy trabajando con el espacio de Lobachevsky, el espacio tridimensional, ya no el plano de Euclides, en el plano de Euclides todos los triángulos, la suma de sus ángulos interiores es 180, pero eso solo es en el plano euclidiano. Si usted toma un globo terráqueo y lo lleva al aula, y ya hace un triángulo entre el Ecuador y el Polo Norte, es simple darse cuenta que en el Polo Norte usted puede salir hacia el Ecuador con un ángulo de 90 grados recto y cuando llegue al Ecuador perpendicularmente los 3 ángulos van a tener 90 grados. Y ya tengo un triángulo donde las sumas internas de sus ángulos interiores
es mucho más que 180, pero yo cambié de plano, cambié las condiciones iniciales. Estoy razonando. Entonces, en las ciencias empíricas no existe la demostración, existe la prueba. Y la prueba se remite a los hechos. O sea, este abono orgánico funciona, lo tenemos que probar. Una vez, 2 veces, 1000 veces. Y lo seguimos probando toda la vida. Y hay que seguirlo probando siempre. La prueba no es atemporal. Yo pruebo que aquí funciona, pero puede que en otras condiciones no funcione. O sea, un abono que aquí, en este contexto climático, geográfico, funciona, te lo llevas al Medio Oriente y no funciona, probablemente. Y te lo llevas a Rusia en condiciones de frío y puede que no funcione. Por eso es que hay que saber diferenciar entre la prueba y la demostración. La demostración es en las ciencias formales, matemáticas y geometría, y la prueba en las ciencias empíricas. Y la prueba empírica es temporal y es espacial. Y la prueba funciona solo para estas condiciones. Cuando cambian las condiciones, la prueba cambia. Fíjense que la prueba y la demostración tienen eso de común. Condiciones iniciales para poder establecer la veracidad de la conclusión. Necesitamos que la escuela retome esto. Porque el muchacho va a la escuela a demostrar y a probar. No a repetir lo que dice el libro. Y cuando yo enseño a mi alumno a demostrar lo que dice y a probar lo que dice, lo estoy volviendo un peligro para el sistema. Porque entonces ya no va a repetir lo que diga Internet, no va a repetir lo que dice Lorenz de Mola, no va a repetir lo que dice López Dóriga. Él va a buscar la prueba de eso que se está diciendo. Y eso lo vuelve peligroso porque la persona que está acostumbrada a razonar, a buscar las pruebas y a demostrar sus conclusiones, es una persona que busca la verdad. Y la verdad en este sistema por sí sola ya es revolucionaria, porque este es un sistema que vive de mentirnos todo el tiempo. Nos manipula todo el tiempo. Nos engaña todo el tiempo. Por tanto, cuando la escuela se vuelve racional, se vuelve de algún modo antiimperialista, antineoliberal, anticapitalista y antimachista, porque la razón aniquila las creencias. La razón aniquila los prejuicios. El peor enemigo de los prejuicios y de las creencias es la razón. ¿Sí o no? Entonces, ideología y creencia. Ahora quiero tocar el término de ideología. Ya hasta aquí creo que intenté que quedara claro que hay una diferencia entre creencias y razones, ¿sí o no? Las creencias son íntimas, personales. Pertenecen a usted, usted tiene creencia en eso, adelante, eso es respetable porque la vida humana es digna y respetable. Pero no pretenda trasladar su creencia íntima al plano escolar para discutir conmigo. No pretenda que yo discuta con el cura. No tiene sentido que yo discuta con el cura. Vaya, no tiene sentido de principio, no tiene sentido. Porque el cura no puede probar que Dios existe y yo no puedo probar que no existe. Ya la discusión no tiene sentido. Estamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Eso no avanza, porque eso es una creencia. Ni él se puede remitir a los hechos, ni yo tampoco. O sea, yo no tengo la prueba de que no existe, ni la voy a tener nunca, porque eso está fuera de la razón totalmente. Ni él tiene la prueba de que existe. Eso está fuera de sus posibilidades y de las mías. Entonces, ¿qué hacemos discutiendo tú y yo? Somos amigos, ayudemos, no somos oprimidos, compartamos, luchemos por un mundo mejor, tú con tus creencias y yo con mis razones. Discusión aparte.
Pero no me metas tu creencia en la escuela. Las creencias son íntimas, personales, son para la casa y son para la iglesia. Aquí se viene a ¿qué? A razón. Aquí se viene a objetivar el conocimiento. Aquí se viene a aprender lo que tengo que hacer para construir un mundo mejor. Aquí no se viene a encender vela para que las cosas pasen. Aquí se viene a aprender lo que hay que hacer para que las cosas pasen. Aquí no se viene a rezar para que la vida cambie. Aquí se viene a aprender lo que yo tengo que hacer para que la vida cambie. Eso hay que entenderlo, porque entonces nosotros estamos regresando a un periodo oscurantista en la que la ciencia fue linchada por la iglesia y por las creencias. Y veo algo similar cuando pretenden decirnos que el conocimiento comunal no es científico y quieren linchar el conocimiento científico, quieren linchar al conocimiento racional para arrastrarnos a un mundo de creencia. Ya eso en la historia pasó y no debemos repetir el mismo error. Así yo lo veo. Y así como lo veo, se los comparto. Entonces, peteo es rigor científico. Si el maestro tiene dificultades en matemáticas, se tiene que poner a estudiar matemáticas si pretende dar clases de matemáticas. Para dar clases de matemáticas hay que ser bueno en matemáticas. Y para dar clases de física usted tiene que ser bueno en física. No sea que usted aquí pretenda hablar de lo que usted no sabe. Y entonces obliga al muchacho a repetir fórmulas incomprensibles para él y para usted. Aniquilamos el espíritu científico de la escuela, el espíritu racional de la escuela. Tiene que alimentarse en la lectura, en el conocimiento, en el saber. Entonces, peteo también es ponernos a estudiar matemáticas, física, química, las ciencias básicas, hacer talleres de ciencias básicas, hacer talleres de escritura, de lectura, de producción de cuentos. Peteo no puede ser que el niño estudie la rima sonante y consonante y encima no sepa escribir una poesía ni hacer una metáfora. A ver, marca aquí cuáles son las rimas consonante y asonante y sus características. Cuando vas a ver, el muchacho no sabe hacer una metáfora y en su vida escribió un poema. ¿Qué sentido tiene que alguien conozca la rima si no puede hablar metafóricamente? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué sentido tiene que un muchacho estudie historia y no conozca estas cosas que estamos discutiendo? ¿Qué sentido tiene? Tenemos que recuperar la dignidad racional, científica, el rigor de la escuela. Y uno de los espacios donde se descubre la falta de rigor, uno de los espacios en los que uno descubre la falta de rigor son los exámenes. Ya hoy en día los exámenes son marcar con una flequita la respuesta correcta. ¿Sí o no? A ver, señor, si usted le va a poner un examen de matemática a un niño, al menos, Dios mío, póngale 6, 7 problemas de matemática y déjelo ahí la mañana entera resolviendo los problemas. Ah, pero es más difícil evaluar eso, porque si cada niño responde un problema de matemática, yo me tengo que sentar a ver cómo respondió, lo que puso, por qué lo puso, para dar una calificación. Y eso significa que yo me banco 10, 15 minutos en cada examen. No, pues cuando ponen plequitas ni eso, cabrón. 8. 9. Eso mismo demuestra que no hay ciencia, que no hay rigor. La velocidad de la calificación demuestra la porquería del examen que estamos haciendo. Usted no tiene ni que pensar para calificar. ¿Sí? Es una basura. Lo digo con respeto por ustedes, no por el examen. El examen es una basura. Ah, la maestra de español llegó. Ese día viene Madeín Elenita Poniatowska a hacer su examen y le dice a sus pupilos: saquen 2 hojas en blanco. Pueden abrir la libreta, sacar los libros, hacer lo que quieran. Si quieren, incluso pueden platicar unos con otros, me vale. Cada uno va a elaborar un ensayo de 10 cuartillas sobre este tema. Y a mano, quiero ver caligrafía, ortografía, redacción. Vamos.
Después que elaboren el ensayo de 10 cuartillas a mano, me van a marcar en ese mismo ensayo 10 adverbios, ¿sí? 3 adverbios de tiempo, 3 adverbios de modo, 3 adverbios de lugar. Ese chamaco, ahora sí me llevó. Porque yo pregunto, maestros de español, ¿qué es más importante? ¿Qué es más trascendental? ¿Escribir el ensayo o marcar los adverbios? Escribir el ensayo. ¿Qué es más difícil? Escribir el ensayo. Hay compañeros que llevan 5 o 6 años haciendo el peteo y no van por 3 sopas todavía. Porque usted se sienta a escribir y dice, ahora sí, me llegó. Porque la habilidad necesaria para poder escribir no es la misma. Ni las funciones mentales de la escritura son las mismas que las funciones mentales de la oralidad. Para escribir se necesita un ejercicio, una habilidad, un carácter diferente que para hablar. Y si usted no escribe y usted nunca escribió nada, a usted se le va a hacer dificilísimo. Porque redacta mal, porque redacta sin unidad temática en el párrafo, porque usted brinca de chivo para vaca, y el que está leyendo ni entiende lo que usted está haciendo, porque eso tiene que ser resultado de un ejercicio que la escuela tiene que proponer sistemáticamente. A ver, hijos, examen mañana de oralidad. Prepárense para hablar 15 minutos seguidos sin ningún tipo de apoyadura de un tema, el que ustedes quieran. Y estoy con mi reloj. No, maestro, se me fueron las ideas. No se te fueron las ideas, nunca las tuviste. ¿Sí o no, maestra? ¿Y dónde se buscan las ideas? En la lectura. No lees. ¿Cuántas ideas crees que vas a poder producir si tú no lees? ¿De dónde crees que salen las ideas? Así como el mango. Pues no. Para tener ideas hay que tener cultura, hay que tener conocimientos, y la lectura se tiene que volver una actividad sistemática de la educación. Si usted estudia agropecuaria, tiene que leer de ciencias agropecuarias. Hablé de 3 cosas: oralidad, lectura y producción de texto. Ninguna de las 3 están ni en las evaluaciones ni en las acciones sistemáticas. Estamos ahí enredados con los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, en cosas que diríamos que son la burocracia de la lengua. Y no estamos estimulando la producción de sentido, la producción de texto, oral, escrita. Estamos mal. Pero no porque lo escogimos. La escuela escoge esa ruta porque la escuela neoliberal es una escuela que le quiere arrebatar al niño la capacidad de pensar la realidad, la capacidad de entender la realidad, la capacidad de descubrir las mentiras y la manipulación. Y hoy nos estamos enfrentando a una generación de jóvenes que escriben "te quiero" con K. Y detrás de un "te quiero" con K hay un proceso de cultura dirigido desde los medios y no desde la lectura, desde la racionalidad, desde el disfrute del texto, desde la producción del texto. Eso tiene que ver con la escuela racional, con la escuela que busca el rigor. Estoy explicando esto porque me dijeron que querían un tema sobre ideología y creencia. Ahora, aclaro, la verdad siempre es ideológica. Oiga, ¿cómo que la verdad es ideológica? Sí, la verdad siempre es ideológica.
pusieron el café allá atrás para que lo agarraran, pues lo escondieron. Pero fueron ellos, Ahora usted dígame, profe, si usted dice que la verdad es ideológica, remítase a los hechos. Me voy a remitir a los hechos. La verdad nunca fue neutral, como pretende el positivismo moderno decirle al oprimido que la verdad es neutra. La verdad es la verdad. La escuela tiene que dejar de discutir ideologías. La escuela es científica. Cuando yo estoy diciendo que la verdad es ideológica, estoy diciendo que la ciencia es un acto ideológico. Profe, pero no entiendo porque las leyes de Newton no son ni priistas ni paristas. Es lo primero que me dicen. La tabla periódica no es del PRD ni de Morena, así que no me digas. Es el primer argumento que usan y uno se queda como que, bueno, ya no, ya, pues para ni discutir. Miren, busquen por ahí. En la época de los faraones egipcios, recuerden, hay un capítulo en la Biblia, Éxodo, que es cuando ellos se liberan de la terrible esclavitud en la que vivían, de los faraones egipcios, y se van y abren el mar en dos para que ellos pasen. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? De eso sí se acuerdan todos. ¿Sí? Tal vez no se acuerdan de la tercera ley de Newton, pero eso es ideología. Quizás usted no sepa lo que significa la cruz del Quetzalcóatl. ¿O sí sabe? No. Pero sabe de la Virgen de Juquila. Eso es ideología, ¿o no? Ahí hay un saber que predomina sobre otro por una intención ideológica. Porque nosotros no creemos en eso porque queremos. No fue democrático, fue una imposición. Primero ideológica porque a la dominación española le convenía que el indio creyera eso, porque un indio que cree eso no se rebela contra la explotación. Los ejemplos son tan aplastantes. Voy a poner algunos. En la época de los faraones egipcios, yo les decía, el pueblo egipcio pensaba que el faraón era un dios. Y tú dices, bueno, ¿y esta gente por qué creían que como dice en México, que ese güey era un dios? Si se pinchaba le salía sangre. ¿Cómo esta gente logró que el pueblo le diera al faraón la cualidad de Dios? No había celulares. ¿Quieren saber? Con la ciencia. Ellos tenían un dispositivo que se llamaba nilómetro y medía los niveles de acumulación de agua en el Nilo. Si ustedes quieren pueden inventar su nilómetro con sus chamacos de la escuela. Burdamente agarren una probeta que no esté graduada y pueden inventar el ajómetro. Agarran un diente de ajo y lo agarran como medida, marcan un diente de ajo, 2 dientes de ajo, 3 dientes de ajo, 4 dientes de ajo, hasta arriba, lo ponen en su patio de forma vertical. Cuando lleguen las lluvias empieza a anotar. Primer día de lluvia, cayeron 3 dientes de ajo. Segundo día de lluvia, 2 dientes de ajo. Tercer día de lluvia, 8 dientes de ajo. Que vayan anotando. Eso lo van a hacer mucho tiempo y muchos años, eso no son 3 días. Pero van a descubrir cuando pasen varios años que el Nilo se desborda cuando la cantidad de dientes de ajo acumulado se aproxima a la misma cantidad porque la tierra se satura. Si voy sumando los dientes de ajo por día, llego a la conclusión que cuando caigan 855 dientes de ajo de lluvia, el Nilo se desborda. Para eso hace falta observación, sistematización, análisis. El pueblo oprimido no tenía tiempo para eso. El pueblo oprimido estaba trabajando para el faraón y viendo cómo no se moría de hambre.
Pero el faraón tenía personas, científicos, dedicados a estas cosas, construían los nilómetros, y cuando la precipitación acumulada se acercaba al nivel en el que el Nilo se salía del cauce, el faraón inteligentemente salía, llamaban al pueblo oprimido e inculto, y el faraón le decía al Nilo: desbórdate. Y a los pocos días el Nilo se desbordaba y la gente caía de rodillas frente a un hombre que podía mandarle al río del que vivían y dependían todos. Fíjense cómo la ciencia fue usada para aceptar el poder y la dominación sobre los hombres y las mujeres de esa época. Ahora, tú me vas a decir a mí que el nilómetro no es ideológico. Bueno, el nilómetro como nilómetro no es ideológico, pero la construcción del nilómetro y la utilización del conocimiento del nilómetro sirve intereses ideológicos. Y no se puede construir un dron con los más burros de la clase. El dron se construye con los más inteligentes. Porque el conocimiento en el mundo de hoy sirve a la CIA y al Pentágono para la construcción de armas sofisticadas de las que nosotros no tenemos ni idea. Entonces el conocimiento sí es ideológico, y cuando yo le doy al niño conocimiento para que no ande creyendo cualquier tontería, el fin de ese conocimiento es emanciparlo de la dominación y de las creencias, y la emancipación de la dominación y las creencias es un fin ideológico, ¿o no? Pues sí. Y si lo pongo a responder pruebitas de marca con una palomita sin que comprendan ni madres, al final mi educación persigue un fin ideológico, porque tengo un niño con 10 y además ignorante, un ignorante con 10. Un ignorante que no produce textos. Un niño que tiene 10 en español y no escribe poesía, no escribe ensayos, no escribe nada. Eso es ideológico, porque al final él cree que es un bárbaro porque tiene 10, pero frente al mundo en el que vive es incapaz de entender la información que lee, de comprender lo que lee, de producir sentido y de enfrentarse a un López Dóriga o a un Loret de Mola, porque no tiene las herramientas intelectuales, porque en la escuela no se las da. ¿Es ideológico o no? Yo estoy diciendo, la verdad es revolucionaria. Así. La verdad es contrahegemónica. Y la ciencia es una herramienta más, no la única. La ciencia es una herramienta más de la emancipación. Yo creo que hasta aquí. Me pasé media hora porque aquí esto que me dieron, no sé si se lo dieron ustedes también, dice de 8 a 9:30. Ah, no. Quedan 2 minutos para llegar a las 9:30. Sí. Yo creo que hasta aquí el primer tema. Ciencia, creencias, ideología. Ustedes son ideólogos, porque son educadores racionales científicos que pretenden la objetividad. Aunque en su casa usted encienda todas las velas que usted quiera, cuando usted llegue aquí, usted es un hombre racional, un ideólogo. No se puede poner aquí en su velas, eso es su casa. Aquí se viene a ¿qué? A pensar, a razonar, a demostrar, a buscar la prueba de la verdad, a discutir científicamente. El niño merece eso. Y dejar afuera la samaritana y todas estas cosas, porque a veces la escuela está en la lógica, la samaritana, y haciendo cosas que tú dices, por Dios, que no se dieron cuenta que la iglesia, y todo eso tiene que estar fuera de la escuela. No, pues, unas agüitas. No, eso es ideología. Eso es ideología. Y no solo es ideología,
Lo digo para las compañeras que están aquí, que son católicas, apostólicas y romanas. No solo es ideología. Los rituales católicos en la escuela son una violación del derecho del niño, porque no existe una sola religión, son muchas. Y la única que entra a la escuela es la católica, apostólica y romana. Nadie se pone a hacer una mezquita dentro de la escuela, ni a hacer rituales judíos en la escuela, pero sí hacen rituales católicos. O sea, es un acto en el que una de las creencias se impone no solo a la razón, sino además a todas las demás creencias. No se ponen a hacer la fiesta del Quetzalcóatl, samaritana, la buena samaritana. Por eso estoy diciendo que tenemos que separar respetuosamente y conscientemente las creencias, los prejuicios de la escuela, para no cometer los mismos errores internos. Yo creo que hasta aquí estuvo bien. Ahora, si quieren hacer preguntas, ¿no? Pregunten, como dice el burrito, pregunten. Pregunta. Si tienen alguna pregunta, opinión, adelante. Este es el momento.